En el vídeo de hoy vamos a reaccionar una vez más a Alip Ba Ta y a uno de esos temas que grabó con guitarra eléctrica. Algunos de vosotros ya lo sabéis porque tengo otro vídeo reaccionando a Alip Ba Ta tocando con esta guitarra, que por cierto es una PRS súper chula, tiene muy buena pinta la guitarra, nunca la he probado pero tiene muy buen aspecto. Y bueno, por el otro vídeo ya sabemos que Alip Ba Ta con la guitarra eléctrica también se maneja de maravilla, pero no está de más que reaccionemos a un tema original suyo de la serie que tiene. Así que sin más preámbulos, vamos al lío. Hola, ¿qué tal? Soy David Espinosa y esto es Cosas de Guitarra. Como suelo hacer, vamos a poner el tema entero y después hablamos de él. Bueno, pues diría que en este vídeo con eléctrica me ha sorprendido incluso más que en el anterior, ¿eh? Demuestra primero un dominio de cómo se toca técnicamente con la guitarra eléctrica. Aquí veis que está tocando además con púa, cosa que no nos tiene acostumbrados porque ya sabéis que sus vídeos se han hecho famosos por el fingerstyle. Esto viene a ser más un estándar de guitarrista, voy a decir guitarrista shredder, pero en realidad de guitarrista melódico, del orden de lo que te podría hacer un Satriani, etcétera, etcétera. Y técnicamente una auténtica maravilla. Una cosa que me ha flipado y que me ha gustado muchísimo es
su dominio del trémolo. O sea, domina mejor el trémolo que muchos otros guitarristas que son solo guitarristas eléctricos y no nos tienen acostumbrados a ese tipo de estilo de guitarra acústico con finger picking al que nos tiene acostumbrados a Liv Bata. Entonces, en ese sentido, ¡buah! Una maravilla, una maravilla. Los recursos que utiliza son obviamente totalmente distintos que los que utiliza con la acústica. En este caso no tendría sentido, porque sabéis que una de las cosas que hace Liv Bata es aprovechar mucho la percusión, y en este caso obviamente no lo está haciendo. En lugar de eso, en vez de ser una canción de finger picking ejecutado todo por una sola guitarra, es una cosa más al uso, ¿no? En plan, una guitarra rítmica, un bajo y una batería tocando detrás de él para que él pueda dibujar la melodía. Lo que sí puedo decir es que se mueve con total naturalidad, como si este fuera su estilo habitual, y tiene toda la pinta de que cuando aprendió a tocar no solo fingerstyle, sino también en un estilo más, vamos a decir, estándar, porque demuestra una maestría con el instrumento que ya quisieran muchos. Francamente, o sea, muy impresionado. No voy a meterme mucho en los detalles porque al final este vídeo es como más habitual, más lo típico que te encuentras en otros guitarristas, y armónicamente tampoco hay nada especialmente interesante, pero ya sabéis, en Liv Bata la armonía de la canción no es lo importante, es una armonía sencilla. Lo importante es lo bien que trabaja la melodía aprovechando distintos recursos. Vamos a ponerlo un poco y sobre todo quiero destacar una cosa que ahora veréis. Me recuerda un poquito a Paul Gilbert, ¿no? Hay cositas ahí. Pero vamos, ya os digo, acabáis de ver ese armónico artificial que se ha marcado aquí. Yo a lo mejor no lo hubiera escogido en esta zona para que me sonara otra nota distinta, pero vamos, como veis, domina el armónico artificial a la perfección, y es una cosa a la que no nos tiene acostumbrados porque obviamente con la guitarra en su finger picking style en guitarra acústica, como que pocos armónicos artificiales va a hacer. Esto ahora acaba de pegar un gruñido con la palanca. Sabéis que con las palancas buenas, si le metes un meneo a la palanca gruñe, ¿no? Los muelles vibran y hacen que gruña la nota. ¿Ves? La técnica súper depurada de tapping que tiene este tío, obviamente aquí la puede emplear maravillosamente para hacer esa escala disminuida descendente que acaba de hacer. Ese fraseo tan bluesy que se ha marcado ahí suena súper convincente, ya os digo. Y os habéis fijado que la palanca la utiliza incluso también para dar más notas, ¿no? Para, en lugar de hacer glissandos, pues los hace con la propia palanca. Ahora lo veremos más en detalle porque hay una parte de la canción en la que lo hace mucho más. He visto la limpieza y la perfección con la que ha digitado esto, y el pulso clavado que llevaba. Es una maravilla este hombre. Ahora que tiene la palanca en el meñique, fijaros la de veces que la utiliza para meter un semitono menos y pegar un arrastrito hacia la nota siguiente, o incluso un tono entero, depende del momento. Vamos, su dominio de la palanca es espectacular. Vamos, mucho mejor que muchos guitarristas que se dedican solamente a guitarra eléctrica, ya os digo. Ahora viene una parte que es muy bonita. Los bending perfectamente afinados, ese pulso perfecto. Y ya os digo, no me voy a detener mucho más, ya lo habéis visto. No es que nos esté demostrando muchas técnicas que no utilizaría otro, pero lo que sí podemos decir es que ha utilizado recursos pues como hammer-ons y pull-offs, tapping, la palanca de vibrato súper bien utilizada, armónicos artificiales, etc. Muy bien ejecutado, muy sólido el tema, y como siempre nos demuestra que este tipo toca de maravilla. Así que poco más que añadir. Me encanta cómo toca este tío. Vale, sed buenos.